Mauro Gutiérrez es presidente ejecutivo de SUNAS. ¿Cómo estás, señor? Jaime, muy buenas noches. A ver, crisis hídrica por un lado, fenómeno del Niño por el otro. ¿Cuáles son las regiones que tienen, digamos, una situación de gravedad en estos momentos? Como bien lo has dicho, el problema del fenómeno del Niño va a tener dos tipos de impactos, ¿no? Uno en el norte, por suerte, también se está señalando una disminución de la intensidad del fenómeno del Niño, pero todavía con una intensidad que evidentemente el norte llueve y siempre va a tener sus efectos. Y en la zona sur, problemas de sequía o disminución de déficit hídrico. Más o menos en el país se están estimando que de 24 departamentos, 20 van a tener cierto efecto, pero con una incidencia mayor en la costa norte, ¿no? Ahora, ¿qué medidas cree usted que deben tomar las autoridades ahora que se discute el presupuesto respecto al fenómeno del Niño? Pero antes de eso, y sí, una de las cosas que creo que sí es importante mencionar, Perú va a ser sede del 15º Foro Iberoamericano de Regulación de ADERASA. Ajá. ¿Y por qué lo menciono? Porque Perú ahora actualmente está presidiendo ADERASA y la discusión del cambio climático es uno de los temas que vamos a tratar, junto con el tema de la institucionalidad de los reguladores. Claro. Un tema que es central con el propósito de tener servicios que sean sostenibles, y esto va en línea también para desarrollar inversiones que permitan la sostenibilidad y una prestación adecuada de los servicios. Solo para mencionarte, la institucionalidad que el Perú goza, por ejemplo, no necesariamente es la misma que presentan otros países. Hace unos meses, ¿no? Por ejemplo, en Colombia decían, lo peor que puede pasar en el país es desaparecer la institucionalidad que ha funcionado y que se requiere, y hoy pueden ser aplausos, pero corre riesgo de largo y mediano plazo que vamos a tener problemas. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque en Colombia el presidente quería tener facultades en fijación de tarifas. Ah, mire. En un servicio como el agua o como la energía. Claro. ¿No? Y ese problema, en muchos casos, a veces son medidas de corto plazo que pueden tener impactos. Entonces, por eso es importante la discusión sobre el tema de la institucionalidad, un tema que la OCDE ha señalado, la independencia de los reguladores, la importancia de tener tarifas que permitan tener inversiones sostenibles en el tiempo y que permitan ayudar al cierre de las brechas, que en la región todavía es un elemento de agenda pendiente. Lo otro es, aparte de las regiones que están expuestas por el fenómeno del Niño, hay regiones que ya han sufrido embates como Puno, el lago Titicaca, no está en sus niveles. Lo que pasó en Cusco fue también otra alerta. Entonces, ¿cómo va la región Puno, la región Cusco en este momento? Sí ha pasado una disminución de las precipitaciones en los últimos meses, que ha disminuido las reservas en Tacna, en Moquegua, en Puno. Sin embargo, los niveles actuales no ponen en riesgo el abastecimiento del servicio. Una de las cosas que se está haciendo con las distintas empresas prestadoras es la activación de sus planes de contingencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cusco, todavía las reservas son suficientes. Si el nivel disminuye, hay medidas de contingencia respectivas para que no se ponga en riesgo el abastecimiento del servicio. Y lo mismo pasa en el sur. Pero también hay ciertas zonas donde los niveles sí han caído. Por ejemplo, en Puno yo te explicaba, ¿no? Puno tiene básicamente dos sistemas. Mayoritariamente se extrae del lago Titicaca. Ahí no hay tanto problema porque la captación es como una manguera que va directamente hacia el lago. Claro. Se puede extraer el agua, no hay un riesgo ahí. El problema está en las zonas altas. En las zonas altas, en muchos casos, el caudal de los ríos o de las galerías filtrantes ha disminuido de manera importante. Entonces, para eso se está desarrollando y aplicando un plan de contingencia que depende de las EPS específicamente y de la situación de gravedad que presenten cada una. Pero hay crisis hídrica en Puno. En Puno, en ciertas partes. En ciertas partes en particular, zonas más altas. Ahora se está a la espera de que en el periodo de lluvia ya debería empezar y habría que ver justamente cómo se va a comportar. La actuación de las autoridades, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ¿está acorde, empatada, conectada, sincronizada con la situación? Creo que se están tomando medidas. Nosotros como regulador no entramos directamente al tema de la ejecución de las inversiones o al desarrollo de las mismas. Sin embargo, desde el lado de las funciones de regulador sí hemos impulsado que se desarrollen los planes de contingencia. Vale decir, las medidas que deben de tomarse cuando se presentan un exceso de lluvias o cuando se presenta déficit hídrico. Y además se ha habilitado los usos de los fondos de inversión, que en realidad debían y estaban destinados para realizar inversiones, pero en caso de emergencia se habilita a las EPS para que las puedan utilizar para fortalecerse y puedan enfrentar de mejor manera la situación del fenómeno del Niño. Pero una exigencia en este caso. Existe una necesidad que las EPS aceleren los procesos de inversión. Hay una necesidad de que
tomen las previsiones respectivas. El fondo de inversión que existe actualmente está alrededor de los 930 millones, ¿no? Y que permite la realización de medidas para que puedan protegerse para asegurar la prestación del servicio. SUNAS, en el marco de la contingencia del fenómeno del Niño, vamos a formar ya estamos desplazando, tenemos nosotros presencia nacional en los 24 departamentos, pero vamos a establecer el centro de monitoreo de la zona norte, que se va a establecer en Piura, donde vamos a estar monitoreando el efecto de las lluvias intensas, donde vamos a proveer información de detalle del abastecimiento. Y una cosa, por ejemplo, uno de los problemas que suele suceder cuando hay lluvias intensas, se corta el servicio porque se producen aniegos y se necesita saber dónde están los camiones cisterna. Estamos coordinando con las empresas prestadoras para saber exactamente dónde está el camión, para avisar a los usuarios dónde se pueden abastecer. Y en la zona sur vamos a también establecer un centro de monitoreo para ese propósito. Mauro Gutiérrez es presidente ejecutivo de SUNAS. Las cosas que nos dice, sin duda, resultan interesantes en un contexto en el cual tenemos crisis hídrica y tenemos el fenómeno del Niño, que bueno, ya veremos cómo se comporta. Muy amable, señor Gutiérrez. Muchas gracias. Muy interesante. Esto fue Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N, que continúa con Mundos Paralelos y Pancho de Piedra. Hasta mañana, que le vaya muy bien.